Hola hermanos de Iglesia Redimidos, bienvenidos a un estudio más sobre profecía, sobre eventos proféticos. Casi estamos terminando ya este recorrido profético. Miren qué interesante. La semana anterior estudiamos Apocalipsis 13. Hoy vamos a retroceder un poco, a Daniel 12. Como verán ustedes, Daniel 12 es un capítulo maravilloso también, que es para nuestro tiempo. Así como Apocalipsis 13 también va a ser para nuestro tiempo. La segunda parte que estudiamos de esa profecía, Daniel 12 tiene que ver con eso también. Así que ese es el tema de hoy, hermanos. Vamos a ver el título. La serie es Estudios Bíblicos sobre Eventos Proféticos, pero el título de hoy, vamos a verlo, es Daniel 12 y la angustia final. Daniel 12 y la angustia final. Antes de comenzar entonces, les invito a inclinar el rostro para que tengamos una oración. Oh amante Padre, gracias damos por estos temas. Gracias Señor Santo por la tecnología. Pedimos Señor que nos guíes en estos estudios, que abras nuestro entendimiento, que podamos ver en la línea profética a qué altura estamos en ella y que podamos comprender también qué es lo que viene para el futuro, para estar preparados, también para compartirlo con otros, Señor. Al darse cuenta el mundo en donde estamos en esta línea profética. Gracias, Señor, por amarnos, por mandarnos estos mensajes. Estos mensajes, el lenguaje escribido, causan reavivamiento y reforma. Al darnos cuenta cuán cerca estamos de tu segunda venida, pues sucede lo que sucedió antes de 1844. Una reforma, un reavivamiento y el querer alistarnos para ese encuentro magnífico contigo. Te invitamos a que te quedes con nosotros, a que dirijas esta presentación, a que guardes las tecnologías. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Pues bien, ese es el tema de hoy. Daniel 12 y la angustia final. Miren qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, para poder entender mejor este capítulo, vamos a empezar con Daniel 11 en Daniel 11. Y es que Daniel 11 y Daniel 12, desde el 10 básicamente, es la misma profecía. A veces nos complicamos porque como está dividido en capítulos, creemos que el capítulo 12 es separado del 11, pero es una sola profecía, es un mismo mensaje, está unido todo. Y entonces vamos a empezar en Daniel 11, 1 y 2, para poder entender mejor lo que va a suceder en Daniel 12. Comenzamos, dice. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Es decir, aquí comienza la profecía con Medo-Persia, pero luego va a pasar rápidamente a Grecia. Y continuamos entonces con el siguiente pasaje. Dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Es decir, el reino de Grecia iba a ser dividido, ¿verdad?, en cuatro partes. Entonces vamos a ir viendo cómo fue que se dividió esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Definiendo el rey del norte y el rey del sur. ¿Sí? Aquí vamos a ver, y esto es importante, porque de aquí en adelante, aquí nos da las bases para poder entender quién es el rey del norte y el rey del sur. Y esto nos da la base para poder entender entonces los últimos versículos de Daniel 11 y también el de Daniel 12. Así que vamos a ver qué nos dice la siguiente diapositiva. El rey del sur.
En el resto de este capítulo se menciona a menudo al rey del norte y al rey del sur. Por lo tanto, es esencial identificar claramente estas potencias para que se pueda comprender la profecía. Cuando el imperio de Alejandro quedó dividido, sus diferentes porciones se extendían hacia los cuatro vientos del cielo, al norte, al sur, al este y al oeste. Estas divisiones tenían especialmente estas direcciones cuando se los observa desde Palestina, parte central del imperio. La división que se hallaba al oeste de Palestina constituía el reino del oeste. La que se encontraba al norte sería el reino del norte. Y la situada al este, al reino del este. Y la que se extendía hacia el sur, el reino del sur. Y entonces, así vemos la siguiente diapositiva. Vemos este mapa, que era el imperio de Alejandro Magno, lo que él había conquistado, ¿verdad? Cuando él murió joven, entonces los cuatro generales, que podemos ver acá, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, entonces ellos se dividieron este imperio en cuatro partes: norte, este, oeste y sur. Continuamos entonces. Esto es importante para poder captarlo bien. Dice, durante las guerras y revoluciones que siguieron a través de los siglos, cambiaron con frecuencia los límites geográficos, o fueron borrados y se instituyeron nuevos. Pero cualesquiera que fueran los cambios efectuados, estas primeras divisiones del imperio son las que deben determinar los nombres que desde ese entonces llevarán esas porciones del territorio, o no tendremos base ni forma para probar la aplicación de la profecía. En otras palabras, cualquiera que fuese la potencia que en un momento determinado ocupase el territorio que al principio constituyó el reino del norte, esa potencia iba a ser el rey del norte, mientras ocupase ese territorio. Cualquier potencia que llegase a ocupar lo que al principio constituyó el reino del sur, sería mientras tanto el rey del sur. Hablamos solo de esos porque son de aquí en adelante los únicos dos mencionados en la profecía y porque de hecho todo el imperio de Alejandro se resolvió finalmente en esas dos divisiones. Eso es importante entender eso. Los territorios ahí quedan, ahí están. Lo que va cambiando son los imperios, los límites, digamos, de esos imperios, ¿verdad? Pero los territorios ahí están. Entonces lo que nos está explicando acá es que aún hoy en día, en el 2026, la potencia o la nación que esté ocupando esa parte del territorio tiene que ser considerado el rey del norte y el otro el rey del sur. Así que avanzamos a la siguiente diapositiva y veamos lo que nos dice. Los sucesores de Casandro fueron pronto vencidos por Lisímaco y su reino, que comprendía a Grecia y Macedonia, quedó anexado a Tracia. Lisímaco a su vez fue vencido por Seleuco y Macedonia y Grecia fueron anexadas a Siria. Estos hechos preparan el terreno para interpretar el texto que estudiamos. El rey del sur, Egipto, iba a ser fuerte. Ptolomeo Sotero anexó a Egipto, Chipre, Fenicia, Caria, Cirene y muchas islas y ciudades. Así fue hecho fuerte su reino. Pero la expresión uno de los príncipes de aquel introduce a otro de los príncipes de Alejandro. Debe referirse a Seleuco Nicator, quien, como ya se ha declarado, al anexar Macedonia y Tracia, Asiria llegó a poseer tres de las cuatro partes del dominio de Alejandro y estableció un reino más poderoso que el de Egipto. Entonces, si vamos viendo en la siguiente diapositiva, aquí vemos estos cuatro imperios, ¿sí? O las cuatro divisiones. La división que le pertenecía a Casandro, a Lisímaco, a Seleuco y a Ptolomeo. Finalmente, si avanzamos, solamente quedan los Seleucidas al norte y los Ptolomeos al sur, porque los Seleucidas eh, abarcaron todo lo que era lo de Lisímaco y Casandro. Así que solo quedan el rey del norte y el rey del sur. Y esto es importante porque esto nos da la base para entender entonces el resto de la profecía. Y el resto de la profecía se va cambiando, se va usando el nombre rey del norte, rey del sur, aunque desaparece por algún momento, ¿verdad? Pero a través de la historia, este imperio estamos hablando de lo que quedó del imperio de Alejandro Magno. Después vino Roma
Y aún hoy en día estos territorios existen. Ahí está Turquía, por ejemplo. Entonces vamos a ir viendo de qué se trata esta profecía. Y eso nos va a dar la pauta para entender entonces Daniel 12. Sigamos avanzando. Mire que avanzamos bastante hasta Daniel 11:40, al tiempo del fin, dice. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. O sea, quien empieza a atacar aquí es el rey del sur al rey del norte. O sea que recordamos que Egipto, por ejemplo, hoy en día sería lo que fuera el rey del sur hacia el rey del norte, que son las potencias que están ocupando lo que hoy en día, lo que en su momento fue el imperio Seleucida. La mayor parte de ese territorio hoy en día es Turquía. Y en estos momentos que estamos leyendo acá, en realidad era el imperio otomano. Vamos al siguiente pasaje. Daniel 11, 41 y 43 dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Vamos a ver entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a escuchar el relato de esta batalla. Esto que estamos viendo se le llama la batalla de las pirámides. Fue parte de las guerras napoleónicas. Aquí nos dice Wikipedia, ¿verdad? Campaña napoleónica en Egipto y Siria y guerras de la revolucionaria de la Revolución Francesa. Ahí está. Francia atacando a Turquía o al Imperio Otomano, que era el rey del norte, desde Egipto, desde el territorio del rey del sur, tal como lo dijo la profecía, que el rey del sur iba a empezar a atacar al rey del norte. Así sucedió. Bien, avanzamos entonces a la siguiente diapositiva y llegamos a Daniel 11:44 y nos dice, pero noticias del oriente y del norte atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. En la siguiente diapositiva se nos explica entonces qué es lo que sucedió a continuación. La guerra de Crimea. Miren los años. 1853 a 1856. Las guerras otomanas en Europa, las guerras ruso-turcas. Sucedió ahí. Noticias del norte, el norte de Turquía, está Rusia. Esas noticias lo espantaron. Y entonces se fue a hacer guerra Turquía, el Imperio Otomano, contra Rusia. Miren los años, 1853 a 1856. Después de ese evento ha habido como una pausa en la profecía. Pero no termina ahí la profecía. Sin embargo, sí ha habido una pausa. Bien, avanzamos entonces a la siguiente diapositiva. Daniel 11:45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto es lo que falta de cumplirse de Daniel 11, este versículo, el 45. Y veamos entonces cómo nos dice Ellen White. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. O sea, aquí nos está diciendo, estamos ya en el 44. Falta que se cumpla el 45. Y el mundo está agitado con un espíritu de guerra. Estos versículos tienen que ver con guerras, con batallas, así como lo vimos anteriormente. Entonces, miremos lo que nos dice la historia reciente. La historia reciente. Esto es de febrero del 2024. Casi se van a cumplir 2 años. Una entrevista famosa de un periodista famoso, Tucker Carlson, periodista norteamericano, estadounidense,
Una entrevista que le hizo a Vladimir Putin. Y entonces miremos cómo queda la pantalla aquí, lo que nos dice. Dice, escuchemos con atención a lo que dijo Putin. Sus ambiciones imperiales pueden incluir Turquía. Sus ambiciones imperiales pueden incluir Turquía. Y veamos entonces lo que nos dice también las noticias, un poquito más atrás, pero siempre es reciente, en nuestra era, ¿sí? Esto es del 2020. Mire lo que dijo Erdogan, el presidente turco. Jerusalén es nuestra ciudad, declara Erdogan, ¿verdad? O sea, Jerusalén es de Turquía. Eso es lo que declara Erdogan en el 2020. Y es que este pasaje de Daniel 11:45 nos dice que el rey del norte va a poner sus palacios entre la tierra santa, en la tierra santa, entre la tierra de los dos mares. El rey del norte hoy en día entonces es Turquía. Lo que nos está diciendo, y así lo entendieron los pioneros adventistas, es que va a llegar un momento en que Turquía va a poner su capital en Jerusalén y esa será la señal del cierre de la gracia. De eso trata Daniel 11:45. Y vamos a ver entonces cómo lo escribió uno de los pioneros adventistas, Stephen Haskell. Miren lo que estudiaron ellos con respecto a la cuestión del este. Dice, este tratado fue firmado y el ultimátum fue puesto oficialmente en poder de Mehemet Ali el 11 de agosto de 1840. Desde entonces, Turquía ha sido conocida en todas partes como el enfermo del este. Daniel profetizó acerca de él diciendo, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en la gloriosa montaña sagrada, pero llegará a su fin y nadie lo ayudará. En cualquier momento, cuando las potencias celosas de Europa puedan decidir, ya sea pacíficamente o en batalla, cuál de ellas ocupará Constantinopla, hoy en día es Istambul, ¿verdad? El enfermo se marchará rápidamente de Europa. Ese movimiento, por el que ahora están en pie las naciones en alerta, será la señal de cambios aún más importantes en la corte celestial. Eso escribió Stephen Haskell en la historia, The Story of the Seer of Patmos, se llama ese libro. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva y nos dice, la importancia de la profecía y la exactitud con que se cumplió hasta el día de hoy deben conducir a una cuidadosa investigación de esa historia divina que abarca los años 1840 a 1844. Su estudio conducirá a los hombres a buscar cambios en los cielos, así como en la tierra, porque cuando la capital de Turquía sea trasladada a Palestina, entonces Cristo, terminando su obra en el santuario, arrojará su incensario sobre la tierra como señal de la disolución final de todas las cosas. Mire cómo lo entendían ellos. Interesante, ¿verdad? Y como vimos las noticias recientes, pues todo se está preparando para que eso suceda. Ahora, veamos lo que escribió Ellen White, sin mencionar a estas potencias, pero los eventos que van a estar sucediendo. Pongamos atención, dice. Eso está en primeros escritos. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. O sea que se da la ley dominical, el pueblo de Dios recibe la lluvia tardía y se está predicando este mensaje, el fuerte pregón. Pero el ambiente en el que se va a predicar es un ambiente de guerra, es un ambiente de guerra. Sin embargo, todavía hay gracia. Es la angustia previa, así se conoce este periodo, como la angustia previa. Y de eso está hablando Daniel 11:45.
de esa angustia previa, cuando finalmente Turquía quiera poner su capital en Jerusalén. Se imaginan todas las otras naciones, ¿verdad? Los rusos, la Unión Europea, ¿cómo van a quedar? Van a estar peleando, tratando de pelear también por ese pedazo de tierra en el mundo. Continuamos entonces. Mire qué más nos dice el espíritu de profecía. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto, una gran angustia sobrecogerá a naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas, escribió también ella. Y luego en la historia de profetas y reyes dice, nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Incendio, inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. O sea que va a haber guerra. Y ese es el contexto. Así termina Daniel 11:45. Pero vamos a ver qué nos dice Daniel 12:1. Y mire cómo comienza Daniel 12. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? Pues en el tiempo en que el rey del norte, obviamente, esté poniendo su capital en Jerusalén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todo lo que se hayan escritos en el libro. O sea que se cierra la gracia con Daniel 11:45 y comienzan las plagas. Este es el tiempo de angustia como nunca ha habido antes. Pero nos dice también este versículo 1 que va a llegar un momento en ese periodo de las plagas en que el pueblo de Dios será libertado. Precisamente, y les invito a que lean El conflicto de los siglos. Hay un capítulo que se llama La liberación del pueblo de Dios. Ahí está relatado entonces lo que va a suceder. Antes de eso, son las plagas. De eso está hablando este pasaje ahorita. Y continuamos entonces leyendo. Mira que nos dice Daniel 12, del 2 al 4. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia de la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, cuando el pueblo de Dios esté siendo liberado, va a suceder esto que estamos leyendo acá, ¿sí? Que va a llevarse a cabo la resurrección especial. De eso habla acá. Repito, cuando el pueblo de Dios esté siendo liberado, después de las plagas, entonces se está cumpliendo este pasaje de Daniel 12, del 2 al 4, la resurrección especial. Ese evento marca también entonces la liberación del pueblo de Dios. Continuamos. Daniel 5:6. Y yo, Daniel, miré. Miren qué interesante este pasaje, muy interesante. Y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea que aquí ya estamos viendo que hay cuatro involucrados. Estaba Daniel con el ángel Gabriel está explicando todo a Daniel, todo, desde Daniel 10 comienza, Daniel 11 y le está explicando a Daniel 12 también. El mismo ángel, es la misma visión. Pero aquí entonces en escena aparecen otros dos, otro ángel y Cristo. Cristo es aquel varón vestido de lino. Y entonces la pregunta que el ángel le hace a Cristo en el 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo será que Turquía va a poner su capital en Jerusalén y van a suceder todo este tiempo de angustia? Pues eso es lo que está preguntando. Daniel 12:7. Mire cómo contesta. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Eso fue lo que Cristo, la respuesta de Cristo. Y eso fue lo que Daniel estaba escuchando entonces. ¿Sí? Y entonces aquí ya interviene Daniel. Mire lo que dice Daniel. Vamos a la siguiente diapositiva. Daniel 12, 8 y 9 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, él no iba, y nosotros, la cristiandad en sí, no iba a entender esta profecía, esta específicamente Daniel 12, hasta en el tiempo del fin. Pero Daniel también estaba interesado. ¿Se imaginan a Daniel, judío, ver que su ciudad iba a ser tomada por el Imperio del Norte? Pues a él también le aflige y él quiere saber cuándo va a suceder eso, porque quiera si o no, es su país, es su nación, es su ciudad, Jerusalén. Él la ama. Entonces está interesado en saber también cuándo. Pero la respuesta que se le da es que está cerrada hasta el tiempo del fin, que estará sellada hasta el tiempo del fin, esa porción de esa profecía. Ahora, mire lo que dice Daniel 12:10. ¿En qué momento se abre? Dice, y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Miren qué interesante, hermanos. O sea que va a llegar un momento en que sí se va a entender esta profecía. Estuvo sellada por mucho tiempo, pero en el tiempo del fin, se va a abrir esta profecía. ¿Y quiénes lo van a entender? Aquellos que pasaron por el juicio, porque dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, o sea que ya no hay gracia. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los que fueron sellados comprenderán. Veamos el siguiente pasaje, Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Y para qué necesitamos hacer eso? Pues aquí nos da la respuesta. Para que sean borrados vuestros pecados. Mire qué interesante. ¿Y para qué necesitamos que nuestros pecados sean borrados? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, para recibir la lluvia tardía. En otras palabras, nos está diciendo que seamos, que se borren registro de nuestros pecados para poder ser sellados. Y una vez ser sellados, recibimos esa lluvia tardía, esos refrigerios, tiempos de refrigerio del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, si retrocedemos una vez más, vamos al anterior, a Daniel 12:10, nos dice, y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. O sea, que aquí ya se cumplió lo que nos está diciendo Hechos 3:19. Ya fuimos purificados, ya se borró el registro de nuestros pecados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, que en ese momento del fin, que ya estamos viviéndolo ahorita, ¿sí? Va a llegar un momento en que ya se va a entender, se le va a quitar el sello a esta profecía. Cuando se esté iniciando el juicio de los vivos, se le va a quitar el sello a esta profecía. Cuando el pueblo de Dios esté siendo empezado a ser sellado, se le va a quitar el sello a esta profecía. Bien, vamos entonces con la siguiente. Leímos Hechos, ahora vamos a Apocalipsis. Mira qué interesante lo que está diciendo Apocalipsis 7 del 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados,
144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, que aquí está terminando la gracia. Después de esto ya vienen las plagas, pero con esto se está cerrando la gracia, hasta que estén sellados los 144,000. Estos son los emblanquecidos, los purificados, los entendidos. ¿Sí? Y veamos qué más nos dice Apocalipsis 14, 1, 4 y 5. Y después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea que están purificados, pues, sin mancha, perfectamente sellados. ¿Sí? Los 144,000. Entonces, se le está diciendo a Daniel, volviendo a Daniel 12, ¿verdad? Anda, Daniel, estas cosas tú no las vas a entender, pero va a llegar un momento en la historia, en el tiempo del fin, en que va a haber un grupo que sí la va a entender. Este grupo son los 144,000. Eso es lo que les está diciendo. Sigamos avanzando. Daniel 12:11. Y aquí entonces viene un poco de la explicación, de la visión en sí. Y desde el tiempo que se ha quintado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esto es lo que Cristo le está explicando a Daniel. ¿Y qué más continúa diciendo la palabra de Dios? Continuamos. Y bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, todo esto de Daniel 12 tiene que ver con Daniel 11. Por eso lo explicamos así al inicio. O sea, Daniel está viendo todo, está viendo que lo que falta cumplirse es Daniel 11:45 y está interesado en saber cuándo va a suceder eso. Cuándo van a venir las plagas y cuándo va a ser liberado el pueblo de Dios. Sobre todo en la última parte, el énfasis en cuándo va a ser liberado el pueblo de Dios. Y entonces aquí se da la explicación en estos periodos de Daniel 12. En estos periodos de Daniel 12. Ahora, veamos qué nos dice Ellen White al respecto. Se advierte una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo. Lo que fue revelado a Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos. Estos dos libros, o sea, el Daniel y Apocalipsis está refiriendo, ¿verdad? Estos dos libros deben ser estudiados cuidadosamente. Dos veces en el libro de Daniel se preguntó, ¿cuándo será el fin del tiempo? ¿Cuándo será el fin del tiempo? ¿Cuándo va a suceder estas maravillas? Era la pregunta. Continúa escribiendo Ellen White. Todo esto lo encontramos en Testimonios para Ministros, ¿verdad? Dice, y yo oí, pero no comprendí. Dije, pues, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Mas él respondió, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y acrisolados, pero los malos seguirán haciendo maldades, y no entenderá ninguno de los malhechores, mas los sabios entenderán. Y desde el tiempo en que fuera quitado el holocausto continuo, es a saber, para poner allí la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado aquel que espere y alcance a 1335 días. Tú, empero, anda por tu camino hasta que llegue el fin. Entre tanto descansarás y te levantarás al goce de tu herencia al fin de los días. Así lo escribe en Testimonios para Ministros. ¿Sí? Pero interesante lo que está en amarillo acá. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta cuando esté acabándose la gracia y esté iniciando el juicio y estén siendo sellados los 144,000, entonces se va a abrir y se va a entender. Podríamos decir que quizás se está entendiendo cuando se inicia el juicio de los vivos. Ese es el mensaje que podamos entender. Y mire lo que continúa diciendo, cómo define ella el tiempo del fin.
en la siguiente diapositiva. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. O sea que el sello se quita en las últimas escenas de la historia de este mundo, en el tiempo del fin. Así lo define ella en este contexto, ¿verdad? De Daniel 12, del 11:45 y del 12, el tiempo del fin. ¿Qué más nos continúa escribiendo al respecto Ellen White? Vamos a ver la siguiente cita. El pueblo de Dios necesita estudiar qué caracteres deben formar para pasar la prueba y los exámenes de los últimos días. Muchos viven en debilidad espiritual y retroceso. No saben lo que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos debemos comprender antes del tiempo del fin. Hay ministros que dicen creer en la verdad que no están santificados por la verdad. A menos que se produzca un cambio en sus vidas, dirán, mi Señor retrasa su venida. O sea que Daniel 12 sí está íntimamente relacionado con el juicio de los vivos. En el juicio de los vivos es que somos santificados por la verdad. La verdad nos sella, nos santifica, nos prepara. Y en ese momento, en esas circunstancias, es que entonces es que debemos entender Daniel 12. Sí, ahí está claro. Y mira el año que lo escribió, 1903. Y lo está poniendo gramaticalmente en el futuro. Veamos otra cita. En las escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro propio tiempo, hasta el periodo justo antes de la aparición del Hijo del Hombre. Las profecías de la escritura apuntan a ello, y aquí sus advertencias y amenazas se aplican de manera preeminente. Los periodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la víspera de la gran consumación, arrojan un torrente de luz sobre los acontecimientos que suceden. El libro de Apocalipsis también está repleto de advertencias e instrucciones para la última generación. El amado Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, retrata las escenas temerosas y emocionantes relacionadas con el final de la historia de la tierra y presenta los deberes y los peligros del pueblo de Dios. Ninguno necesita permanecer en la ignorancia. Todos necesitan estar preparados para la venida del día de Dios. O sea que estos periodos proféticos de Daniel, que a continuación vamos a explicar, nos llevan hasta la víspera de la segunda venida de Cristo. Eso nos está diciendo acá. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva. Descifrando Daniel 12. Descifrando Daniel 12. Y entonces el primer periodo que sale ahí, 1260 días. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Y oí al varón vestido de lino, Daniel 12:7, ¿verdad? Que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cristo está dando estas palabras. Ahora, la palabra dispersar, nafats, significa golpear hasta hacerse pedazos, dispersado y sobreextenderse. Y la palabra poder, aquí se traduce como yad, significa una mano abierta, estar capacitado para el ministerio o para trabajar. En otras palabras, Cristo lo que le dijo a Daniel ahí es que el pueblo de Dios será dispersado, será quebrantado y no podrá desempeñar su trabajo por tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. O sea, por 1260 días. Eso es lo que le está diciendo acá Cristo a Daniel con respecto a la pregunta, que cuándo va a ser liberado el pueblo de Dios, cuándo serán estas maravillas. Pues entonces comienza, ok, el pueblo de Dios va a ser perseguido por 1260 días. Después de ese periodo va a ser liberado, pero va a ser perseguido, no va a poder hacer su trabajo por 1260 días. O sea, se va a hacer difícil hacer su trabajo por la persecución. Hay otro periodo entonces. Vamos a ver más adelantito. 1290 días. 1290 días. Veamos qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Dice,
los 1290 días. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Leímos, recordamos en Testimonios para Ministros que leímos que y se imponga, dice la ley, la abominación desoladora. Se quita el continuo, se le quita el continuo a alguien y se pone entonces la abominación desoladora. Esta abominación va a durar 1290 días. Ahora, la clave aquí es entender correctamente qué es el continuo. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. El continuo dice. En hebreo, continuo se traduce como tamid. Tamid se usa de dos maneras, continuamente o como continuidad. En el libro de Daniel se usa como continuidad. Continuidad en el cetro de poder o el dominio. Entonces, continuo es lo mismo que el dominio. Y si nosotros nos podemos analizar, de eso trata el libro de Daniel, de alza y caída de imperios. Y nos lleva hasta el tiempo del fin. Es una gran profecía, todo el libro de Daniel, de cómo la historia iba a transcurrir. Recordamos que comienza con aquellos sueños de Nabucodonosor. Dios le está presentando la historia mundial a Nabucodonosor. Y a medida que va avanzando el libro de Daniel, se van dando más detalles a esa visión principal que fue la de Daniel 12. Daniel 12 es la visión principal en sí. Pero a medida que va avanzando el libro de Daniel, se le van agregando montón de información, más detalles, más detalles, más detalles, y se va enriqueciendo y se va enriqueciendo. Finalmente termina en Daniel 12. Entonces Daniel 12 está enfocado precisamente en el último imperio, en lo que va a estar sucediendo cuando ya no hay gracia, cuando estén cayendo las plagas, con la persecución del pueblo de Dios. Pero entonces nos dice cuándo comienza este periodo de 1290 días. Comienza cuando pierde el dominio una potencia y recupera el dominio otra potencia. Eso va a durar entonces, ese periodo de dominio final, va a ser de 1290 días. Y veamos entonces la siguiente diapositiva. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, dice, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. El continuo hoy en día lo tiene Estados Unidos. Él tiene el dominio del mundo. Acabamos de ver ahorita en Venezuela, ¿verdad? Que Estados Unidos pone las reglas, se hace lo que decimos, se hace lo que decimos. Ellos tienen el continuo. Entonces el continuo hoy en día lo tiene Estados Unidos. Pero la profecía nos dice que se pondrá un nuevo orden mundial, liderado por la Roma papal nuevamente. Este tendrá el cetro o el poder o el continuo por 1290 días. Eso es lo que está diciendo la profecía. ¿Sí? La herida mortal de Roma va a sanar. Lo leímos y lo estudiamos la semana anterior, en Apocalipsis 13. Y la imagen de la bestia hará que el mundo adore a la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Eso es lo que está hablando ahí. Una vez se sane esa herida mortal, comienza este periodo de 1290 días. Veamos lo que escribió Ellen White al respecto. Dice, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ellas habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser signo característico de su supremacía. O sea, cuando se imponga la ley dominical universal, va a surgir entonces, va a recuperar el continuo la Roma papal. ¿Quién lo va a perder? Estados Unidos. Se le quita el continuo, se le quita el dominio a Estados Unidos y lo recupera la Roma papal. Mire lo que sigue escribiendo Ellen White. Leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional al respecto de los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. O sea, que cuando se imponga el domingo en Estados Unidos, ley dominical nacional, una cosa es ley dominical universal que va a ser en todo el mundo
y otra es la ley dominical nacional. La nacional comienza, como dice, es más local, comienza en Estados Unidos. Y luego Estados Unidos hace que todo el mundo la adopte. Pero entonces continúo o comienzo de nuevo leyendo el segundo párrafo. Dice, leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Eso va a causar una gran apostasía en Estados Unidos. Y mire lo que continúa diciendo. El tercer párrafo. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos, o sea, la ley dominical. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Ese está en la Review and Herald del 15 de junio de 1897. O sea, que pierde el continuo. Estados Unidos pone la ley dominical, usa su poder, ¿sí? Ya sea mediante impuestos, mediante armas, usa su poder para que el resto del mundo también haga lo mismo, tenga una ley dominical universal. Pero después de esa apostasía, entonces Estados Unidos pierde poder, pierde el continuo y lo recupera el papado. Una vez recuperado el continuo el papado, este va a durar, él va a tener el continuo por 1290 días. Va a perseguir por 1260 y va a tener el continuo por 1290 días. Y continúa diciendo Ellen White, mire lo que continúa escribiendo ella. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. O sea, va a haber persecución, pues. La escritura enseña, dice, que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. O sea, el papado va a recuperar su supremacía, la que perdió con la herida mortal en 1798. Pierde luego Estados Unidos poder y recupera la supremacía el papado. Ahora, hay otro periodo de tiempo aquí en Daniel. 1335 días. Vamos a ver entonces la diapositiva. 1335 días. Y vamos a ver cómo nos dice la Biblia. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Versículo 12. Los 1335 días son el periodo más largo. Comienza con la ley dominical nacional en Estados Unidos. Con ese evento comienza la crisis para el pueblo de Dios y termina con una bienaventuranza al final de los 1335 días. Ver el conflicto de los siglos, capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. También comienza la caída de los Estados Unidos para dar paso al nuevo orden mundial. O sea que cuando Estados Unidos está imponiendo estas leyes, va a empezar a caer. Entonces aquí comienza con el periodo de 1335 días, con la ley dominical nacional. Ahí comienza la crisis para el pueblo de Dios. Pero esa crisis termina con la liberación del pueblo de Dios. Todavía la liberación del pueblo de Dios es poco tiempo antes de la caída del papado. Poco tiempo antes de la caída del papado. La liberación del pueblo de Dios, como dijimos anteriormente, casa con la resurrección especial. Ahí todavía no es la segunda venida de Cristo. Recordemos que la estatua cae cuando la piedra pega en los pies. Ahí son momentos antes de que peguen los pies. Por eso esa es la víspera de la venida de Cristo. Estos eventos proféticos, estos periodos proféticos nos llevan hasta la víspera de la segunda venida de Cristo. Casi es la segunda venida, pero todavía no es. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, con esta terminamos. Esta es interesante.
Hay mucho detalle aquí que analizar. Otro día, en otra ocasión, vamos a tener temas solamente para entender y explicar esta gráfica. Pero quiero que nos basemos, porque lo que estamos viendo en Daniel 12, en los tres periodos de tiempo que están arriba. Hay unas flechas de color morado, azul y como peach, tipo naranja, rosa. Ahí aparece 1335, 1260 y 1290. Miren 1335. ¿Cuándo comienza? Pues con la ley dominical nacional. Abajo usted puede ver en rojo que dice inicio de LDN, con la ley de dominical nacional. Entonces, 1335, en la esquina superior izquierda dice, será el tiempo de crisis para el pueblo de Dios. 1260 días será el periodo de persecución papal. Y 1290 días será el periodo de la supremacía papal en su segunda etapa. Entonces vemos que toda la crisis comienza con la ley dominical nacional. Después de eso, y mire que está la bandera de Estados Unidos, ¿sí? Está la bandera de Estados Unidos. Después de eso comienza entonces la ley dominical universal. Está en LDU, ley dominical universal. Ahí comienza entonces la persecución para el pueblo de Dios. Y comienza también el periodo de los 1290 días. ¿Sí? Pero si nosotros nos vamos hasta el final de los 1335 días, vamos a llegar a una línea donde dice, el pueblo de Dios es liberado. La resurrección especial. Ahí se anuncia el día y la hora de la segunda venida de Cristo. De eso tratan estos periodos proféticos de Daniel 12. Esa es la explicación que Cristo le dio a Daniel cuando él quiso saber cuándo serían estas maravillas. ¿Qué va a pasar después de Daniel 11:45? Cuando ya no haya gracia. La señal va a ser esa, que Turquía pone su capital en Jerusalén. Pero después de eso, ¿qué pasa? Y entonces así empieza la explicación. ¿Cuándo es liberado el pueblo de Dios? Y eso es lo que se explica en Daniel 12. Por eso es una verdad, dice, que tenemos que entender antes del tiempo del fin para estar preparados. Para estar preparados. Porque nos está diciendo la palabra de Dios en Daniel 12 que va a haber persecución, pero también nos está diciendo cuánto tiempo vamos a ser perseguidos. La persecución durará 3 años y medio. Eso nos va a capacitar para prepararnos espiritualmente, físicamente y materialmente. Por eso la salida al campo es necesaria para estar mejor preparados para estos tiempos. Nos dice hasta cuándo va a durar esta hegemonía papal una vez que recupere, que su herida mortal sea sanada, una vez que recupere el dominio. ¿Por cuánto tiempo va a gobernar? No nos está diciendo cuándo es la segunda venida de Cristo. Solamente nos está diciendo cuánto tiempo va a durar. O sea que nos lleva hasta la séptima plaga, como ustedes pueden estar viendo aquí en esta gráfica. Daniel 12 nos lleva hasta la séptima plaga. Con eso se rompe, finalmente. La séptima plaga prácticamente entonces cuando la piedra cae en los pies de la estatua. Y después de eso es la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? No se sabe. Hasta que se dé la resurrección especial, la liberación del pueblo de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta. De eso trata Daniel 12. Maravilloso libro, mis hermanos. Maravilloso este estudio. Es importante que, que dejemos que la Biblia se explique sola. Como ya vimos al estudiar Daniel 12, versículo por versículo, vemos que todo es una secuencia, que es un diálogo en la que se quiere saber el momento de la crisis. De eso trata. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición, que lo podamos compartir, hermanos, que lo podamos compartir con nuestros vecinos, con nuestros amigos, porque es importante que el mundo sepa a qué altura estamos
de que esta profecía se cumpla. Bien, ha sido un placer estar con ustedes. Les invitamos para el próxima semana. Vamos a terminar ya estos estudios proféticos y vamos a ver Apocalipsis 17. En Apocalipsis 17 va a ser un viaje maravilloso, o sea, un resumen de todo lo que hemos estado estudiando. Y vamos a ver entonces la sentencia que hay contra esta última bestia. Un fuerte abrazo, mis hermanos, que Dios les bendiga.